¿Ok? Entonces, eso ha sido una lucha, pero Dios sabe que a mí me duele estar así y ha sido una batalla y le he pedido al Señor por mucho tiempo sobre eso. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas y le damos control al Espíritu Santo, ese tipo de cosas y otras como rencores, rabia, raíces de amargura, otros vicios con el juego, con la pornografía, con el licor, con los juegos de envite y de azar, etcétera. Otras cosas que afectan nuestra vida como cristianos, malos pensamientos, malas conversaciones, malas palabras, malos hábitos en el uso del dinero, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las vamos a tener y las tenemos que poner a los pies de Cristo. Y esa llenura del Espíritu Santo nos debe conducir a eso. Así que la invitación es que reflexionemos qué áreas de nuestra vida el Espíritu Santo nosotros le hemos dicho, aquí no te metas, aquí mando yo. Y con nuestra actitud estamos viviendo de esa manera. Bien, hermanos, pero ha avanzado demasiado el tiempo y yo quería eh, ir redondeando las ideas para simplemente abordar unas últimas cuestiones que son algunas preguntas que ustedes hicieron y que todavía no han sido contestadas. ¿Se puede orar al Espíritu Santo? No voy a leer lo que tengo aquí porque en el material está. Hermanos, miren, cuando los discípulos preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Jesucristo dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, bla. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que la oración es a Dios, pero a ese Dios que ya dijimos que son tres personas, yo creo que la oración, por norma, generalmente, en la mayoría de los casos, a quien se invoca es al Padre. Es el mismo Dios, no son tres dioses, pero se hace una invocación al Padre, porque Jesús, estando en la tierra, siempre oraba al Padre Celestial. Entonces, yo creo que los hijos de Dios oramos al Padre Celestial. Jesucristo lleva esa oración al Padre Celestial y el Espíritu Santo nos dice cómo orar. También Él intercede con gemidos indecibles. Entonces, oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. ¿Esto quiere decir que yo no pueda eventualmente decir, Señor Jesucristo, ven en mi auxilio? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Esto quiere decir que yo no le puedo decir al Espíritu Santo, toma control de mi vida, te invito a... Claro que sí, por supuesto que sí. Yo puedo pedir al Espíritu Santo que llene mi vida, que tome control de mi vida. Eso es bíblico, eso no está mal, porque le estoy orando a quién, a Dios. Si yo no le pudiera orar al Espíritu Santo, entonces yo estaría diciendo que Él no es Dios. Y si Él es Dios, ¿cuál es el problema? Pero generalmente nuestras oraciones comunes, diarias y uh, eh, eh, convencionales es orar al Padre en el nombre de Jesús dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Haciendo cosas que Él no quiere, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende y nosotros le respondemos con la misma moneda, el Espíritu Santo se entristece. Cuando lamentablemente cometo ese error y se forma un pleito entre esa persona y yo no quiero dar mi brazo a torcer, y el Espíritu Santo me dice, pero anda vos y haz lo que hizo Jesús, da tu brazo a torcer, pedí perdón, busca la reconciliación. No, no, porque él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió. Cuando mantengo esa posición de lógica, pero no de espiritualidad, el Espíritu Santo se entristece. Cuando yo miro una mujer que no es mi mujer y empiezo a codiciarla y le empiezo a ver partes de su cuerpo y empiezo a imaginarme cosas, el Espíritu Santo se entristece porque estoy adulterando. La Biblia dice que basta, ¿verdad?, que un hombre mire a una mujer y la codicia en su corazón para que haya adulterado. Así que hay miles y miles de situaciones en las cuales yo decido ofender a Dios haciendo cosas que Él no quiere o dejando de hacer cosas que Él quiere. Ahí estoy entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Esta pregunta me la hizo Mariela. Está bastante mejor explicada en el material. ¿Qué diferencia hay entre la conciencia y el Espíritu Santo? Todos los seres humanos, escuchen bien, todos los seres humanos tienen una conciencia. Todos, convertidos o no. Esa conciencia es la que le permite al hombre saber que está haciendo algo malo o está haciendo algo bueno.
Cuando un ladrón espera la noche para robar, ¿por qué no lo hace a plena luz del día? Porque sabe que está mal. Cuando un hombre le pone una contraseña a su celular, aún para con su mujer, ¿por qué no le quita la contraseña? ¿Por qué la mujer no la sabe? Porque debe tener algún chateo con alguien que él no le interesa. Cuando yo hago cosas que sé que no están bien, las trato de hacer ocultamente, porque sé que no está mal. Así yo sé un inconverso. Los inconversos miran para los lados para tragarse un semáforo para saber si no hay una patrulla, porque saben que están quebrantando la ley, que hay consecuencias para eso. Entonces, la conciencia es la que me permite saber, así yo sea un impío, que lo que estoy haciendo está mal o está bien. Pero cuando yo soy cristiano y el Espíritu Santo viene a residir en mí, ahora tengo una conciencia y tengo al Espíritu Santo que me está hablando. Por lo tanto, el corazón de un hombre impío es un corazón que conoce la ley de Dios, así sea en forma borrosa. Pero el corazón de un hombre cristiano es aquel que conoce la ley de Dios, su palabra y su voluntad para mí en forma clara, como en un cuarto iluminado. Por lo tanto, el cristiano no solamente lo acusa su conciencia, sino que también lo acusa el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero en ambas situaciones, ninguno de los dos tiene excusa. Tanto el impío tendrá que darle cuenta a Dios y que el cristiano quizás tenga que dar mayor cuenta porque él conoce la verdad. ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? Ya lo dije. Es una decisión, es un mandamiento, es una determinación de identificar qué cosas en mi vida no están bien, qué cosas en mi vida tengo que arreglar, ya te doy chance, qué cosas en mi vida tengo que arreglar y decidir empezarlas a cambiar, no esperar, porque hay mucha gente que dice, Espíritu Santo, lléname, lléname Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo quiere que seas lleno. De hecho dice, sé lleno del Espíritu Santo. No le pidas a Dios lo que ya Él te dijo que deberías hacer. No es clamar al Espíritu Santo para que me llene, no. Yo le tengo que decir, Espíritu Santo, ven a mí y toma posesión de esto, pero tengo que tomar acciones, como yo con mi peso, por ejemplo. Ok, ya va, Reiniela. Ok, hazme la pregunta, Reiniela, ahorita. No vaya a ser que sea algo relacionado con... No te oigo, no te oigo, no te oigo. Ah. No, lo que pasa es que hay un delay. Tú empiezas a hablar y al ratito es que se oye. Dale, fe. Esa pregunta, Alexander, esa pregunta viene, yo se la hice hace algunos meses atrás, no sé si se recuerda, porque yo escuché una predica de un pastor diciendo que solamente, o por lo menos fue lo que yo le entendí, que solamente la llenura del Espíritu venía a nosotros cuando nosotros alcanzábamos un punto, un nivel de santidad. Es cuando venía a morar en nosotros el Espíritu Santo. O sea que si no llegábamos a ese nivel de santidad, pues sencillamente no podíamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces eso me hizo obviamente muchísimo ruido y por eso hice la pregunta hace varios meses, usted me la contestó de eso. Y yo creo que es preocupante porque muchas personas que no conocen o que no han tenido la oportunidad de tener pastores que realmente enseñen lo correcto y nosotros mismos ya hemos podido apreciar en la palabra lo correcto, puede malinterpretar y mucha gente puede tener esa condición, o sea, ya va, yo tengo que ser perfecto, no, o tengo que ser muy santo para que entonces el Espíritu Santo pueda venir a mí, y yo creo que esa no es la relación que tiene que ser. Primero a los Corintios, o sea, la iglesia de los Corintios era, la iglesia de los Corintios es la iglesia donde el apóstol Pablo habla acerca de los dones del Espíritu, del amor de Dios, del hablar en lenguas, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia donde habían verdaderos creyentes, pero al mismo tiempo era una iglesia que precisamente por estar en el mero centro de la Asia idólatra, había una mezcla tremenda. O sea, los cristianos estaban expuestos a una mundanalidad excesiva. Era muy difícil mantenerse en santidad en Corintios. Por eso es que Pablo le tiene que dar fuerte a los corintios. Los regaña, pero de una manera tremenda en distintos temas. Pero eran hijos de Dios. Conclusión.
Una persona que ha creído en Cristo de corazón tiene el Espíritu Santo y punto. Y punto. Esa persona no se le va a salir el Espíritu Santo porque fue sellada por el Espíritu Santo. Pero en su vida terrenal puede tener picos y bajos en su vida espiritual. Lo ideal es que un creyente en Cristo comience aquí y termine aquí. Eso es lo ideal, pero realmente no es una línea recta. Normalmente puede ser una línea zigzagueante, ¿ok? Eso va a depender del carácter de la persona, eso va a depender de las experiencias que ha vivido, eso va a depender de muchas cosas, ¿ok? Pero un verdadero creyente tiene el Espíritu Santo y lo que sí depende de su santidad es la comunión, por supuesto, estamos claros, pero es que una cosa lleva a la otra. La santidad también es el resultado de buscar a Dios. Pero la palabra clave en todo esto es determinación, decisión de escoger entre servir al mundo o servir a Cristo. Es una determinación. Y cuando yo determino empezar a cambiar cosas en mi vida, no esperar que una fuerza invisible me haga cambiar. No, no, no. Yo tengo que tomar, no quiero leer la Biblia, yo tengo que decidir leer la Biblia. No quiero orar, yo tengo que decidir orar. No quiero dejar de comer, tengo que dejar de comer. No quiero perdonar a fulano, tengo que perdonar a fulano. No quiero seguir teniendo pleitos, iras y enojos, tengo que controlar mi carácter. Y así sucesivamente. Es una decisión, es hasta cierto punto es fuerza de voluntad y permitir que el Espíritu Santo obre a través de eso. Ok, diferencias entre talento y don espiritual. Esta fue una pregunta que me hizo Néstor. Bueno, el talento es una virtud dada por Dios a todos los seres humanos. Talento para la música, talento para la pintura, talento para hablar en público, talento para tener una capacidad para las matemáticas, talento para mil cosas. El talento es una habilidad o habilidades que Dios le da a todos los seres humanos, incluyendo a los niños autistas que pueden ser grandes músicos o grandes pintores o grandes matemáticos, a pesar de que están limitados para actuar socialmente. Marlene trabaja con ese tipo de muchachos, ¿ok? Pero todos los seres humanos tienen una habilidad, tienen un talento natural. Dios, después que yo me convierto, puede usar ese talento, por ejemplo, un talento para enseñar, un talento para hablar en público. Dios lo transforma en un hombre predicador, un maestro. Yo puedo tener un tremendo talento musical, tengo unas cuerdas vocales maravillosas que me permiten alcanzar un tremendo registro. Bueno, Dios puede usar ahora ese talento musical para glorificar su nombre, ¿ok? Pero el don espiritual es una cosa que solamente puede tener un hijo de Dios, porque es un regalo que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y no se puede tener si no es porque el Espíritu Santo te lo da. Puedes tener uno, puedes tener dos o puedes tener varios. ¿Cómo sé yo cuál es mi talento? Es cuestión de tener una conversación, hay técnicas para saberlo, hay inclinaciones. Por ejemplo, yo para poder aplicar a ser un plantador de iglesias en Indiana, a mí me mandaron una serie de assessment o de pruebas donde me hacían preguntas al azar, intercaladas una con otra para que yo no supiera cuál era el patrón. Y al final ellos me dijeron, miren hermano, este es su perfil, usted es un tipo inclinado a esto, no le gusta esto, y pareciera que me hubieran hecho una radiografía. Bueno, hay formas de también conocer los talentos dependiendo de ese análisis que hagamos. Pero perdón, ese don, los dones espirituales son algo que Dios te da. Y si no está dado por el Espíritu Santo, no es un don, es un talento, es una habilidad. Y por último, el famoso tema, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo tengo un joven amigo que él mantiene una constante angustia. En los últimos años he visto que ha mejorado mucho, pero por muchos años a eso le atormentaba. Él es creyente, pero él cayó en una situación muy difícil, muy personal, pero sumamente difícil. Y cuando él estaba en medio de esa situación, según él blasfemó contra el Espíritu Santo porque dijo algunas cosas en contra de Dios, porque negó a Dios, porque maldijo a Dios. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó. Cuando él se reconcilió con el Señor, cuando él salió de esa crisis, él
por años, les repito, últimamente ya no me ha tocado mucho el tema, pero por años ese muchacho vivía atormentado por el hecho de creer que él había blasfemado contra el Espíritu Santo y que como la Biblia dice que ese pecado no será perdonado ni aquí, ni en el mundo venidero, ni en la vida venidera, él vivía atormentado por eso. Bueno, lo que todos los teólogos comentan y coinciden es lo siguiente. La blasfemia del Espíritu Santo a la que se refirió Jesús específicamente es que en el momento que Jesús estaba aquí en la tierra presencialmente, los fariseos pudieron ver nada más y nada menos que en cuerpo presente al Mesías prometido. Ellos vieron al Hijo de Dios hecho hombre frente a sus ojos y aún así no le creyeron. Y no solamente que no le creyeron, sino que le atribuyeron sus milagros y sus portentos a Satanás, a Belcebú. Según los teólogos, esa fue la blasfemia del Espíritu Santo porque ellos llamaron y creyeron y acusaron a Jesús de no ser usado por Dios, por el Espíritu Santo, sino por Satanás. Y los teólogos dicen que volver a repetir esa blasfemia es imposible porque ya Jesús no está presencialmente en la tierra y porque ya no hay forma de atribuirle a Jesús directamente, ¿verdad? Que él está haciendo esas cosas en el nombre de Belcebú. Los teólogos, por lo tanto, coinciden que esa blasfemia particularmente solamente se pudo ejecutar por los fariseos en ese momento. Pero también podemos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo, y por lo cual no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro, es negar a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres y todas las mujeres vienen a este mundo y todos están condenados por igual. Y si no se arrepienten y si no aceptan a Jesús, no es que Dios los va a condenar, es que ya están condenados. Lo que cambia su destino eterno es aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y como el Espíritu Santo es el que te confronta con el pecado, cuando tú le dices al Espíritu Santo, no creo en ti, no creo en lo que tú me estás diciendo, yo estoy confrontando al Espíritu Santo y estoy blasfemando contra él. Esa sería una manera de ver lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en líneas generales, blasfemia contra el Espíritu Santo fue lo que los fariseos hicieron en ese momento y no se puede volver a repetir porque Jesús no está en la tierra para hacer las cosas que hizo como hombre y para atribuirle a él directamente que lo que hacía era en el nombre de Belcebú. Bien, hermanos, a esta hora, déjenme ver, son las 8:37. Ya tenemos más de 2 horas eh, en esta actividad. Yo me he gozado, pero yo no sé si ustedes pueden decir lo mismo, pero quiero darle unos minuticos finales para cualquier reflexión, cualquier pregunta de última hora. A ver, Mariela, brevemente para que nos dé chance. Sí. No, pastor, Bueno, estaba diciendo una vez escuché una prédica que el pastor dijo que sin santidad no podían ser llenos del Espíritu Santo. Yo pienso que hay que revisar, pastor, y me corrige si estoy equivocada, el concepto de santidad, ¿verdad? Porque para los católicos santidad es estar libre de pecado y por eso que han canonizado a los santos. Pero si nos vamos a la palabra, en la palabra dice que el que no ha pecado, que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Entonces ya, la palabra santo ya no quiere decir libre de pecado, sino apartado del mundo para Dios. En el momento que yo siento ganas, por ejemplo, de robar algo, pero yo digo, epa, no, ya Dios, y en ese momento el Espíritu Santo me empieza a redarguir. El Espíritu Santo no nos deja solos, ¿ya? A mí me ha frenado muchas veces en el trabajo, ¿no? Porque me han salido con malas contestas y yo vengo y me pongo como Hulk, ya me estoy poniendo verde. Entonces cuando voy a decir algo, el Señor dice, tú tienes el Espíritu Santo, ellos no. Y yo,
respiro profundo, bota. Esa es la santidad, no estar libre de pecado, sino apartarse del mundo, que no es fácil tampoco, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Si me equivoqué, me corrijo. No, perfecto. Pudiéramos decir que santidad es decidir reservar lo que quiera hacer mi ego, mi yo, para darle espacio a lo que quiera hacer Dios. Apartarme para Dios significa eso. Ok, por ejemplo, cuando por ejemplo, el Tamar dice, este vaso es para Martín, para tu papá. Nadie lo puede usar, por decir, este vaso es santo. Para los efectos míos, es santo porque está apartado. Muy bien. Cuando nosotros como hijos de Dios decidimos que nosotros le vamos a servir a Dios y a nadie más, ya eso es parte de la santidad. Además, recordemos lo que ya dijimos en el pasado. La santidad tiene dos caras. La que ya Cristo hizo en mí, ya yo soy santo. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a muchos destinatarios de su carta y los llamaba santos. ¿Por qué? Porque santo es alguien que ya a los ojos de Dios en la eternidad está apartado por él. Y otra cosa es la santidad progresiva, que es la que desarrollamos aquí en la tierra mientras vivimos en ese esfuerzo por agradar a Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? A ver, Selene. Mayela creo que también va a hablar. Vamos a darle chance a Selene y después a Mayela. Tienes que quitarle el mute. Tienes que quitarle el mute, Selene. Ok. Buenas noches. Hola, Selene. Perdón. Para los que no sepan, Selene también es hermana en Cristo de la Iglesia Bautista de Belén, amiga de Carlitos, de la Chinita, de Marlene, de Frank y mío, por supuesto. Adelante, Selene. China Bella. Sí, hola. Bueno, quería hacer un comentario sobre lo de cómo a veces podemos saber si un pastor o no está predicando conforme a la palabra. Y yo escuché una vez una enseñanza que la muchacha decía, igual que en el FBI, a las personas para que sepan, o a los policías, para que sepan la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero, era que tenían que conocer detalladamente el billete verdadero. Y en la Biblia, o sea, en la vida cristiana, para nosotros poder identificar algo que es falso, tenemos que conocer la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que conocerlo de Génesis a Apocalipsis, porque es lo que más nos va a ayudar a nosotros a poder identificar, porque en estos tiempos, como usted decía, los pastores están tratando de decir cosas lindas al oído. Y a veces yo he escuchado personas que me dicen, pero es que él dice versículos bíblicos. Sí, es verdad, dice versículos bíblicos, pero si yo no entiendo el contexto, si yo no conozco a quién se estaba refiriendo, si yo no conozco, cualquiera me puede engañar y decir, y yo irme con la finta de que esa persona conoce la Biblia. Pero no, nosotros, nuestra responsabilidad es conocer la palabra del Señor, conocerla completa desde Génesis a Apocalipsis, para saber realmente si esa persona está hablando la verdad o no. Y ese era mi comentario. Excelente, excelente, Selene. Debo decir, aunque yo sé que Selene quizás no le guste que lo diga, que ella es un ama de casa, pero que habla con autoridad porque Selene se ha metido en los últimos 2 o 3 años a estudiar la Biblia y sé que está inscrita en varios cursos y digamos que una cristiana que se ha preocupado por leer la palabra de Dios. Sé que Marlene también lo hace y bueno, Fran y Carlito y la China también lo hacen. Es una exhortación a todos los creyentes a no conformarnos con leer Juan 3:16, Filipenses 4:13 y no sé, cualquier otro, o Efesios 2:8, ¿no? Tenemos que profundizar, tenemos que dejar de comer repollito y empezar a comer carnita sólida y masticar. Mayela, creo que tú querías decir algo. Gracias, Elena. Sí, hola para todos, ¿cómo están? Disculpen Bien, gracias, mi tardanza al entrar. No, pastor, definitivamente más o menos lo que acaba de decir la hermana, que a veces esas preguntas que nosotros le hacemos, ¿verdad? Usted las explica también porque tiene conocimiento exactamente de la palabra, de la Biblia, y que eso es lo que necesitamos,
estar más comprometidos con la palabra. Por ejemplo, para nosotros que somos prácticamente, no nuevos creyentes, porque realmente tengo tiempo en el Evangelio desde la fe, pero comprometernos más, porque entonces a veces estas palabras son quizás para usted como tan básicas, ¿no? Y es por falta de conocimiento de nosotros, o sea, que a veces, yo pienso que a veces como que le hacemos hasta perder el tiempo de explicar cosas que debiéramos, no, pero quiero decir que debiéramos de saber, porque tenemos que tener más interés, como dijo la hermana, de Génesis hasta Apocalipsis tenemos que aprender la Biblia, porque yo pienso que estas son cosas básicas para el cristiano que tenemos que saber. Quizás hay veces, hay situaciones, como también lo dijo la hermana, de que un pastor dice una cosa, el otro dice otra, y ahí entra como digo, la confrontación. Ajá, Dios mío, ¿a quién le creo? ¿Es aquí o es allá? Pero si conociéramos realmente la palabra y si la supiéramos interpretar como tal y si la estudiáramos como debe ser, pues no pasaría esto. Entonces, bueno, es lo que le quería decir y le agradezco por siempre sacarme esas dudas. Excelente, pero quiero que me regañe más a menudo, para que aprenda más. No, yo creo que cuando Reinila me llamó hace algunos meses para hablarme de esto, precisamente ese era el punto, ¿no? Porque la mayoría de los que estamos en este grupo somos cristianos ya avanzados, no somos párvulos, no somos pequeñitos, no somos infantes, somos gente que ya ha conocido y el que estemos en este grupo es evidentemente una muestra de que queremos aprender y de que queremos avanzar. Amén, así es. Cuando me gustó lo que dijo Selene, ¿verdad? Ese ejemplo yo siempre lo considero muy idóneo. En vez de perder tiempo hablando de las cosas falsas, hablemos de lo que es verdadero y cuando lleguen las cosas falsas nos vamos a dar cuenta que eso no es verdadero. Pero también usé el ejemplo de los nombres y de los testimonios personales porque por lo mismo que acaba de decir Mayela, ¿a quién está diciendo la verdad o no? Bueno, aparte de conocer la verdad y saber distinguir lo falso, también el conocer el testimonio personal de los predicadores y su vida privada o lo que se sabe de su vida privada es muy importante porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. Y si yo lo que quiero saber es quién está diciendo la verdad, no me debo fijar mucho en la parte histriónica. Por eso mencioné a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a Joel Austin y a otros predicadores muy famosos. Yo no estoy diciendo que son hijos del diablo, yo no estoy diciendo que están condenados, pero lo que sí está claro es que ellos no predican el evangelio bíblico. De eso sí estoy claro. Guillermo Maldonado predica el evangelio de la prosperidad. Kenneth Copeland predica el evangelio de la prosperidad. Cash Luna predica el evangelio de la prosperidad. Joel Austin predica el evangelio de la autoestima, ¿ok? De levantarte. Y eso no está mal, o sea, no está mal decir que Dios te va a prosperar, no está mal decir que Dios te va a sanar, no está mal decir que eres un campeón, pero cuando eso se convierte en el centro de tu predicación y se apartan las verdades fundamentales bíblicas de la palabra de Dios para darle paso solamente a lo que la gente quiere oír, por eso es que esa iglesia tan llena de gente, porque ahí nadie los incomoda, ahí nadie los pone en una situación difícil, ahí nadie los pone en una situación en la cual son confrontados con su pecado, sino que Dios te ama como tú eres y lo importante es que Dios quiere que tú seas feliz y los problemas son si estás mal con Dios, pero si estás bien con Dios todo te va a salir bien y no es así. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Santiago se ocuparon muy bien de aclararnos de que ser cristiano no significa necesariamente que la vida va a ser color de rosa. Lo que sí nos enseña la Biblia y nos garantizan todas las promesas bíblicas es que a pesar de las circunstancias externas, Dios está con nosotros, nuestra vida está segura en Cristo Jesús y tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Bien, hermanos, Amén. ya estamos casi muy pasados del tiempo. Agradezco mucho su paciencia, agradezco mucho su tiempo y creo que les voy a enviar inmediatamente el material escrito, tanto el que hice en Word, ¿verdad? La guía, como las diapositivas para que las tengan allí como digamos un esquema de estudio.
Y ya saben que lo que me voy a tardar es en este video, porque este video ya va por las 2 horas y media, un poco más, casi las 3 horas. Entonces, subir esto, primero editarlo y luego subirlo, va a tardarse algo. Así que yo creo que el martes debe estarse subiendo todos los videos para que lo tengan allí y lo puedan compartir con otras personas. Bien, hermanos, quisiera pedirle a Selene si nos puede despedir en oración, por favor. ¿Quién es? Correcto. Sí. Alabado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Sabemos que tú lo has dispuesto así, Señor, desde antes de que ni siquiera lo hubiésemos imaginado, Padre. Te damos gracias por la disposición de Pastor Martín, Señor, a enseñarnos, poder profundizar en tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Te pido que este mensaje que hemos aprendido hoy, Señor, te guarde en nuestros corazones, Señor, y pueda dar fruto, Padre, que podamos compartir tu palabra, Señor, con determinación, Señor, que podamos morir a nosotros mismos cada día, Señor, y crecer en santidad, Padre, para poder mostrarte a ti en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir creciendo, seguir aprendiendo, Señor, y danos amor y hambre de tu palabra en todo momento. De nuevo, gracias por las bendiciones que nos has dado. Sé con nosotros esta semana, Señor, y ayúdanos, Señor, a predicar tus palabras en tiempos difíciles. Amén. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los quiero muchísimo. Gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga. Amén. Hasta luego. Bye bye. Chao, Bye, Chinita. Bye. Chao. Bye.